Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que es fascinante, la apropiación social del conocimiento. Y no va solo de aprender cosas, sino de ver cómo ese conocimiento puede de verdad integrarse y transformar nuestras comunidades. A ver, durante mucho tiempo la idea parecía bastante simple, ¿no? Los científicos descubren algo y bueno, se lo cuentan al resto del mundo. Pero, ¿es eso suficiente? ¿Y si ese modelo de una sola dirección, pues no funciona tan bien como creíamos? Aquí está la clave de todo. Por un lado tenemos la divulgación de toda la vida, que es básicamente un monólogo. El conocimiento va en una sola dirección. Y por otro está la apropiación, que lo que propone es un diálogo, una construcción entre todos. O sea, no es solo un mira lo que sé y te lo cuento, sino un ¿y ahora qué hacemos con esto juntos? La diferencia es brutal. Vale, para entender bien esa diferencia, tenemos que definir el concepto. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos apropiación social? Vamos a verlo. Pues mirad, la ASC, como se le conoce por sus siglas, es un proceso, y ojo, muy intencionado. La palabra clave aquí es juntos. No se trata de que la ciencia llegue desde fuera a una comunidad, sino de que también nazca desde esa comunidad. Es un diálogo para buscar soluciones a problemas reales. Y un dato interesante, este concepto se ha desarrollado con muchísima fuerza en Colombia. De hecho, según la política pública colombiana, este proceso se basa en 5 principios que son fundamentales. Todo empieza por reconocer el contexto, el lugar donde estamos. Luego, asegurar que todo el mundo participe de verdad. Fomentar un diálogo donde todos los saberes, no solo el científico, importan. Y todo esto con un objetivo claro, buscar una transformación real y, por supuesto, pararse a pensar críticamente sobre cómo lo estamos haciendo. Esta cita lo clava, de verdad. La apropiación social nos obliga a hacernos estas preguntas, que son la base de todo. Porque la ciencia no ocurre en una burbuja, ¿sabes? Tiene un propósito, tiene unas consecuencias sociales, y eso hay que tenerlo en cuenta desde el minuto uno. Y para que se entienda perfectamente, hay un ejemplo que es genial. Imagina la escena. Unos investigadores dan por extinguida una rana. Pero llegan los campesinos de la zona y dicen, «¿Extinguida? Pero si esa es la rana vaquita, la vemos todos los días». Y les enseñan dónde está. Aquí, el conocimiento local no fue solo un añadido, fue absolutamente crucial. Los científicos tenían su método, sí, pero la comunidad tenía el saber del día a día. Juntos, el conocimiento fue mucho más completo. Claro, que este ideal tan potente de un conocimiento compartido choca de frente con un muro gigantesco en nuestro mundo, la desigualdad en el acceso a la tecnología. Para que nos hagamos una idea de la escala del problema, pensemos en esta cifra. 2.600 millones de personas. Ese es el número de seres humanos que no han usado Internet en su vida. Nunca. Es una cifra que, de verdad, te deja un momento en silencio. Si lo ponemos en un gráfico, la cosa queda todavía más clara. Un tercio de la población mundial está literalmente desconectada. Esto no es una pequeña grieta, es un abismo que separa a quienes tienen acceso a un universo de información de quienes no lo tienen. Y encima, el problema es más complicado de lo que parece a simple vista, porque no hay una sola brecha, en realidad hay 3. Primero está la brecha de acceso, o sea, tener o no tener conexión. Luego, la brecha de uso, saber manejar las herramientas. Y por último, una muy importante, la brecha de calidad de uso, tener la capacidad de encontrar información buena y saber qué hacer con ella. Así que, al final, la cuestión es que esto no va solo de tecnología, va de oportunidades. Esta brecha genera aislamiento, pone un freno enorme a la educación y, claro, hace que las desigualdades sociales sean todavía más grandes. Y así, la apropiación del conocimiento se convierte en una misión casi imposible para millones de personas. Pero bueno, no todo son malas noticias, ¿eh? Porque frente a estos obstáculos hay iniciativas que se dedican precisamente a eso, a construir puentes sobre ese abismo. Y vamos a ver un ejemplo desde Colombia que es muy inspirador. Os presento el programa Ondas. Es una iniciativa del gobierno colombiano que lleva desde 2001 fomentando la ciencia y la tecnología entre los más jóvenes. Y lo más importante es que lo hace justo ahí, en los lugares donde más falta hace. Y si vemos sus objetivos, son un reflejo perfecto de todo lo que hemos hablado. No se trata de que los chavales memoricen datos, sino de que aprendan a investigar por sí mismos, de que trabajen con sus profes para crear cosas nuevas y, sobre todo, de construir esos espacios de diálogo para que la ciencia sea algo de todos, algo democrático, desde el cole. El programa sigue un método súper práctico que llaman la ruta investigativa. Todo empieza con lo que llaman la perturbación, que básicamente es una pregunta, una curiosidad sobre algo de su entorno. A partir de ahí diseñan cómo investigarlo, recogen datos, analizan lo que encuentran y, esto es fundamental, comparten sus hallazgos con su comunidad, cierran el círculo.
Y esto es lo más potente de todo, que los niños y las niñas dejan de ser receptores pasivos de información para convertirse en creadores de conocimiento. Se ponen a investigar su propia realidad, los problemas de su barrio o su pueblo, y aprenden a hacerlo con rigor científico. Se sienten parte de la solución. Muy bien, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la idea principal que une todos estos puntos? Esta frase creo que resume la esencia a la perfección. El fin último de la apropiación social no es un simple ejercicio académico. Se trata de dar herramientas a la sociedad, de empoderarla con conocimiento para que pueda tomar mejores decisiones y, al final del día, para que pueda transformar su propia realidad a mejor. En resumen, si tuviéramos que hacer un titular, sería algo así. La apropiación social es la meta a la que queremos llegar. El gran desafío que tenemos por delante es ese abismo que es la brecha digital. Y la esperanza está en iniciativas como Ondas, que son las que se dedican a construir los puentes que necesitamos para cruzarlo. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Porque la apropiación social no es algo que solo pasa en programas nacionales o en políticas lejanas. En realidad, empieza mucho más cerca, en nuestro entorno. La pregunta es, ¿qué puentes se pueden empezar a construir aquí y ahora, donde cada uno vive? Ahí lo dejo.